Universidad OIM. Gerencia Informática. Presenta. Los 10 navegadores más utilizados. Google Chrome es un navegador web desarrollado por Google y compilado con base en varios componentes e infraestructuras de desarrollo de aplicaciones, frameworks, de código abierto, como el motor de renderizado Blink, Bifurcation o For the WebKit. Está disponible gratuitamente bajo condiciones de servicio específicas. El nombre del navegador deriva del término en inglés usado para el marco de la interfaz gráfica de usuario Chrome. Google Chrome. El navegador fue presentado en público de manera oficial el 2 de septiembre de 2008 para Microsoft Windows, únicamente XP y versiones posteriores, en 43 idiomas, siendo una versión beta. Chrome obtuvo rápidamente cerca del 1% del mercado de navegadores. El 9 de diciembre de 2009, Google anunció la publicación de las versiones beta de Chrome para MacOS X y Linux 34. Finalmente, el 25 de mayo de 2010 Google anunció la versión estable de su navegador Google Chrome versión 5 para todas las plataformas simultáneamente: Microsoft Windows, MacOS X y Linux. En febrero de 2012, Google lanza Chrome para Android Beta, cuya versión está disponible solo para Android 4.0 y se crean sándwich en teléfonos inteligentes y tabletas. Con la posibilidad de abrir múltiples pestañas, sincronización de marcadores y pestañas con la versión de escritorio, modo incógnito, y ver sitios de uso recientes. 40 A finales de junio Chrome para Android se vuelve una versión estable. En junio de 2012, durante el Google I/O 2012, se anuncia que Chrome se utilizará como navegador por defecto en Android 4.1 Vean junto con el lanzamiento de la tableta Nexus 7. 41 También se anuncia Chrome para iOS, el cual está disponible en iPhone, iPod Touch y iPad. Mozilla Firefox es un navegador web libre y de código abierto desarrollado para Microsoft Windows, MacOS X y GNU/Linux, coordinado por la corporación Mozilla y la Fundación Mozilla. Firefox comenzó como una rama experimental del proyecto Mozilla a cargo de Dave Yates, Joe Witt y Blake Ross. A su juicio, las exigencias comerciales del patrocinio de Netscape y el gran número de características de Mozilla Application Suite, comprometían la utilidad de este. Para combatir lo que ellos denominaban inflada Mozilla Application Suite, crearon un navegador independiente con la intención de reemplazarla. El 3 de abril de 2003, la organización Mozilla anuncia que centrarán sus esfuerzos en Firefox y Thunderbird. El navegador cambió varias veces de nombre. Originalmente fue llamado Phoenix cuando, por razones legales, debió ser cambiado al estar ya registrado por el desarrollador de BIOS Phoenix Technologies. El nombre elegido fue Firebird pájaro de fuego, lo que provocó una polémica por parte de la base de datos Firebird. El proyecto Internet Explorer se inició en el verano de 1994 por Thomas Reardon y, posteriormente, dirigido por Benjamin Slipka, aprovechando el código fuente de Spyglass Incorporated Mosaic, uno de los primeros navegadores web comerciales con vínculos formales con el navegador pionero NSA Mosaic. A finales de 1994, Microsoft se acoge al licenciamiento de Spyglass Mosaic para su ulterior desarrollo, mediante un pago trimestral más un porcentaje de los ingresos producidos por las ganancias que recibiera del software. Aunque con un nombre similar al NSA Mosaic, Spyglass Mosaic utilizó el código fuente de NSA Mosaic solo con moderación. Internet Explorer fue lanzado por primera vez para su instalación como un complemento de Microsoft Plus. Para Windows 95 en el año de 1995. Posteriormente se introduciría gratuitamente en determinadas versiones OEM de Windows 95,
y además se incluyó de forma predeterminada en versiones posteriores de Windows. Sin embargo, el permitir que el sistema operativo llevara consigo el navegador de forma gratuita, evitando con ello el pago de regalías a Spyglass Incorporated, hizo que poco después se tradujera en una demanda y una posterior indemnización de varios millones de dólares. Opera es un navegador web y hasta la versión 12.16 era una suite de Internet creado por la empresa noruega Opera Software. Era capaz de realizar múltiples tareas como navegar por sitios web, gestionar correo electrónico, contactos, fuentes web, charlar vía IRC y funcionar como cliente BitTorrent. Opera comenzó en 1994 como un proyecto de investigación en Telenor, empresa de telecomunicaciones noruega. En 1995, la empresa se ramifica y queda en manos de Opera Software. La primera versión pública del software vio la luz el 22 de abril de 1996 en su versión 2.0.9, la cual solo funcionaba en Microsoft Windows. En un intento de introducirse al emergente mercado de Android. Y en 1998 se comienza a desarrollar el primer navegador para dispositivos móviles. La versión 3.0, lanzada el 1 de diciembre de 1997, introdujo el bloqueo de ventanas emergentes. Opera 4.0, publicado el 28 de junio del 2000, incluyó la navegación por pestañas. A partir del año 2006 Opera estuvo disponible para las consolas de juegos Nintendo Wii y Nintendo DS. La edición de Opera para Wii fue llamada Canal Internet, disponible de forma gratuita el 12 de abril de 2007 hasta el 30 de junio de 2007. Luego de esa fecha el costo para los usuarios era de 500 puntos Wii, equivalentes a $30. Desde el 1 de septiembre de 2009, el navegador vuelve a estar disponible de forma gratuita. Los usuarios que hayan pagado por la descarga del canal podrán descargar un videojuego de igual importe al coste del navegador. Safari es un navegador web de código cerrado desarrollado por Apple Incorporated. Está disponible para OS X, iOS, el sistema usado por el iPhone, el iPod Touch y el iPad, y Windows, sin soporte desde el 2012. Incluye navegación por pestañas, corrector ortográfico, búsqueda progresiva, vista del historial en Coverflow, administrador de descargas y un sistema de búsqueda integrado. La primera versión beta de Safari fue presentada en la exposición Macworld del 7 de enero de 2003 y fue liberada en forma de beta pública. Su versión 1.0 se lanzó en junio de 2003. La versión 1.1 se publicó en octubre del mismo año y se convirtió en la primera versión de Safari en ser el navegador predeterminado para MacOS X. El 24 de febrero de 2009 se lanzó una beta de la versión 4 del navegador con una interfaz rediseñada, y utilizando su nuevo motor JavaScript Nitro, que en pruebas sintéticas supera el rendimiento de Google Edge Chrome y Firefox 3.5 beta. En enero de 2010, Microsoft negocia con Apple para que Bing sea el buscador por defecto en su navegador Safari, tanto en su versión para macOS X como para el iPhone 4 y el iPod Touch. Sin embargo, hoy en día, el buscador predeterminado es Google. Maxton, conocido hasta 2004 como Mille 2, es un navegador web para Windows. Las versiones iniciales 1 y 2 están basadas en el motor de renderizado de Internet Explorer, Trident, y a partir de la versión 3 utiliza el motor WebKit, aunque mantiene también el Trident para poder utilizar uno u otro en caso necesario. Mille 2 nació en el año 2000 cuando el programador chino Jeff Chen se propuso mejorar el Internet Explorer 5 al añadirle diversas funciones y opciones de personalización, configurables por el usuario.
Chen se basó en Nigire, originalmente creado por Chang You, y que después abandonó el proyecto. Maxton fue uno de los 12 navegadores web que Microsoft incluyó en la Ballot Screen en Browser Choice.eu para los usuarios del área económica. Netscape Navigator fue un navegador web y el primer producto comercial de la compañía Netscape Communications, creada por Mark Andreessen, uno de los autores de Mosaic, cuando se encontraba en el NSA, Centro Nacional de Aplicaciones para Supercomputadores, de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Netscape fue el primer navegador comercial. En 1997 el Netscape Navigator 2.0 fue el primer navegador en incluir un lenguaje de script en las páginas web, al introducir en su versión 2 JavaScript. Originalmente, apenas servía para algo más que para validar formularios, pero rápidamente se fue expandiendo. Al añadirle capacidades para leer y enviar mensajes, tanto de correo electrónico como de NetNews, aparece la versión Communicator. Y el editor de páginas, Netscape Composer, introducido en la versión 3, da lugar a la denominación Gold, para las distribuciones que lo incluyen. AVANForce fue desarrollado y mantenido por la empresa AVANForce, con base en las Islas Vírgenes Británicas. AVANBrowser es una aplicación de tipo freeware, es decir, es código cerrado pero es de uso gratuito. Como funcionalidades extra con respecto a Windows Internet Explorer, incorpora navegación por pestañas desde hace años, cosa que Windows Internet Explorer solo incluye desde la versión 7, posibilidad de crear una lista negra de páginas que no se abrirán en el navegador, una interfaz completamente modificable y ajustable mediante skins o pieles y un funcionamiento más rápido. Actualmente tiene 41 idiomas establecidos. La versión última que incluye motores de renderizado de IE, Firefox y Chrome. Actualmente solo está disponible para los sistemas operativos Windows, además de requerir tener instalado en el sistema Internet Explorer para su correcto funcionamiento. SeaMonkey es una suite de Internet conformada por un navegador web, cliente de correo electrónico, libreta de contactos, editor de páginas web, Composer, y un cliente de IRC, Chatzilla. En esencia, es un proyecto que continúa del desarrollo de Mozilla Application Suite, siendo el desarrollo realizado y controlado enteramente por su comunidad de desarrolladores y usuarios a través de SeaMonkey Council, entidad apoyada sobre todo en cuanto a recursos técnicos por la Fundación Mozilla. Flock fue un navegador web que se especializó en proveer herramientas para el manejo de redes sociales y otros servicios web 2.0 a través de su interfaz de usuario. Las primeras versiones de Flock utilizaron el motor de renderizado de HTML Gecko, de Mozilla. La versión 2 de junio de 2002 fue la última que se basó en Gecko. A partir de la versión 3, Flock se basó en Chromium y usó el motor de renderizado WebKit. El navegador estuvo disponible como descarga gratuita, para las plataformas Microsoft Windows y MacOS X, anteriormente también GNU/Linux. El soporte para Flock fue descontinuado en abril de 2011. Los desarrolladores de Flock recomendaron a los usuarios que migraran a Google Chrome o a Firefox. Gracias y que tengan buen resto del día. Atentamente, Jorge.